Bueno, comenzamos el programa esta mañana informándoles sobre el acuerdo o decreto publicado en la edición vespertina de ayer del Diario Oficial de la Federación, en la que el gobierno decreta que se otorguen permisos a obras prioritarias y las clasifica de seguridad nacional. De hecho, pues le da solamente 5 días a cualquier dependencia que tenga facultad u obligación de analizar una obra y eventualmente otorgarle un permiso, 5 días para entregar el permiso, y si no lo entrega, se da por sentado que la obra puede avanzar. ¿Es esto legal? Esto que se aprobó, bueno, que se publicó el día de ayer, lo vamos a platicar con el abogado Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM, con quien hemos conversado muchas veces aquí en el programa. Abogado, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, Pascal, con el gusto de saludarte y sorprendido con estos temas. A ver, ¿por qué te sorprende? Cuéntame. Me sorprende porque es increíble que a través de un decreto presidencial se pretenda incorporar este tipo de obra pública en el tema específicamente de seguridad nacional. Ujú. O sea, ¿por qué? La Constitución obviamente no va a establecer las definiciones de qué debemos de entender por seguridad nacional y tratar de entender si efectivamente este acuerdo es congruente o se encuentra de conformidad con la propia Constitución. Pero para esto hay que recordar que tenemos nosotros una ley de seguridad nacional, Ujú. en donde se va a indicar cuáles van a ser los aspectos relacionados con esta, y tiene que ver con la integridad, la estabilidad y la permanencia del Estado mexicano. Y estamos considerando una defensa de la independencia nacional, defensa del territorio, mantener el orden constitucional, fortalecer las instituciones. Es decir, son aspectos que se desprenden sobre qué es lo que debemos de entender por seguridad nacional. Pero una obra pública, Pascal, no es posible que se pueda entender. Digo, a lo mejor la podremos entender que sí tiene interés público, Ujú. una obra pública. Ahí sí. ¿Por qué? Porque se busca de alguna forma que haya un bienestar hacia la población, hacia una comunidad determinada. Pero de ahí a insertarlo con temas de seguridad nacional, Pascal, me parece totalmente fuera del orden jurídico y sobre todo de nuestra Constitución. Abogado, leo aquí la lista de sectores a los que se refiere este decreto y pues menciona entre ellos el turístico. A mí me cuesta mucho trabajo entender cómo una obra turística puede ser de seguridad nacional. Bueno, no, a ti, a mí y creo que a cientos de personas que desde ayer pues estamos consternados por un decreto, por expedir un decreto que en su caso debe revisarlo la Suprema Corte. Afortunadamente ya la senadora Lili Téllez del PAN y también otros senadores se han pronunciado por presentar una acción de inconstitucionalidad, lo cual me Ujú. parece totalmente correcto. Y esto para que la Corte realmente nos diga si es o no es, y en su caso expulse este decreto de nuestro orden jurídico, Ujú. porque además, Pascal, imaginemos nada más que se trata de obtener un permiso del INAH o del INBA, cuando sabemos que cuando se trata de algún tema relacionado con restos arqueológicos, con Sí. temas de inmuebles históricos, son tardadísimos los permisos que puede otorgar el INAH, o en su caso, que son ya del siglo XX para acá, inmuebles, el INBA, todavía también tarda mucho en expedir ese tipo de permisos, y ahora que los obliguen a saltar los procedimientos internos que tienen esas dependencias y otras más, Ujú. para que sean 5 días, y si no, se va a considerar como una afirmativa ficta. Digo, de verdad, esto no tiene, en mi opinión, ningún sustento jurídico sólido. ¿Podríamos decir que este es un acuerdo por el cual el gobierno se brinca sus propias normas? Pues sí, la verdad es que eso es lo que se intenta, que a través de este decreto estén pretendiendo que las dependencias estén violando sus propios reglamentos internos, Ujú. la ley orgánica de la Administración Pública Federal y cualquier otra normatividad interna de todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, porque de ninguna manera pueden violar lo que ya está previamente establecido, y además por un decreto presidencial que dentro de una jerarquía jurídica se encuentra debajo. Por supuesto, primero tenemos que respetar la Constitución, Ujú. las leyes, los reglamentos, pero un decreto no debe de ir más allá
de lo que dice la propia Constitución. ¿Qué tiene que hacer un funcionario del INBA, del INAH o de alguna otra dependencia que tiene facultad y obligación de revisar los proyectos? ¿Qué tendría que hacer ante esto? Porque si lo otorga, como dice el decreto, pues yo entiendo, tú eres abogado, tú dime, pero yo entiendo que estaría violando la ley. Totalmente. O sea, cualquier servidor público de esas dependencias de las entidades y entidades de la Administración Pública Federal deben de seguir cumpliendo con la normatividad que ellos ya conocen. Sí. Digo, su ley, su reglamento, su manual de organización, todo lo que implica el marco jurídico sobre el cual se rige, lo tienen que seguir haciendo. Este acuerdo lo tienen que ignorar. Y lo tienen que ignorar porque va contrario a lo que es todo este marco normativo. Y en su caso, esperarnos a que la Suprema Corte pueda declarar la inconstitucionalidad de este acuerdo, porque de lo contrario, si un servidor público dice, bueno, hay un acuerdo presidencial que ya se publicó el 22 de noviembre, entonces simplemente, si yo lo quiero cumplir, estaría al mismo tiempo incumpliendo con lo que realmente sí tiene la posibilidad de ser, en su caso, investigado y sancionado con un procedimiento administrativo. Pues muy bien, vamos a seguir pues las reacciones y los recursos que se presenten en este caso. Francisco, te agradezco como siempre que nos acompañes en el programa, muy amable. Al contrario, Pascal, un abrazo y muy buen día. Gracias, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y profesor de Derecho Constitucional en la UNAM.